lugar en el Museo UNAM hoy, este espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en donde estamos pues muy felices de tener este evento el día de hoy, esta conversación en torno a temas que nos parecen urgentes y de enorme interés precisamente, con muchas intenciones de aprender de nuestras visitantes, de nuestros ponentes de esta mañana. Y bueno, pues yo simplemente quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, agradecerles a quienes nos siguen en las redes y agradecerles a nuestras ponentes que van a conocer en un momento más. Yo le voy a dar la palabra a la titular del seminario de accesibilidad digital, a la doctora Esther Labrada, agradeciéndole mucho la coordinación de esta conversación. Y bueno, pues sin más, les doy la bienvenida. Muchas gracias. 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 Es un gusto para nosotros estar en estas instalaciones y realizar en ellas este seminario de accesibilidad digital. Quiero comentarles un poquito respecto a este seminario. Este seminario surge hace 2 años y lo que buscamos prácticamente con su diseño pues es tener un espacio para conversar con personas expertas dentro del ámbito de la universidad para saber un poquito qué estamos haciendo, ¿no? Porque a veces trabajamos de manera muy local, a veces tenemos muchas ideas y tenemos muchas propuestas, pero en realidad cuando este trabajo se hace individual o colaborativo con 1 o 2 personas que pueden ser las de siempre, pues no estamos impactando en la medida que es necesario para que estas condiciones de accesibilidad se puedan implementar al interior de la educación superior. Entonces, bueno, ha sido una propuesta que desde DGTIC, aquí en la UNAM, estamos realizando desde hace 2 años y la idea precisamente es que podamos no solamente conversar con los expertos, sino empezar a divulgar lo que estamos haciendo. Bien, con esto es que dentro de este seminario pues estamos enmarcando lo que es ahora el conversatorio que lleva por título Accesibilidad, Tecnología y Educación. Tenemos una pregunta guía que enmarca precisamente el trabajo que estamos realizando en este seminario y es pensar en qué nos falta por hacer, ¿sí? Entonces, esto nos ha llevado a identificar una serie de problemáticas, una serie de condiciones que no se están atendiendo, por supuesto, y bueno, es por ello que buscamos estos espacios para conversar con nuestros aliados, por supuesto, y saber también si estamos coincidiendo en estas problemáticas y buscar con esto soluciones, ¿no? Plantearlas de manera abierta, reflexionar profundamente en lo que estamos haciendo como actores en este tema y tratar de buscar soluciones en conjunto para, como les decía, lograr mayor impacto dentro de las entidades universitarias. Pues bien, con esa intención es que en esta ocasión contamos con un grupo de amigos, de colegas, de académicos de la universidad que han decidido bien a bien pues compartirnos su experiencia para que podamos igualmente reflexionar con base en lo que ellos nos van diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pedirles que por favor se presenten, que nos den una breve semblanza de quiénes son, de dónde están, qué han estado haciendo y posteriormente procedemos a lo que vendría siendo ya el inicio de este conversatorio a través de unas preguntas específicas. Para resolverlas les voy a pedir que vamos a hacer un juego de rondas con una pregunta en particular que vamos a resolver en unos 2 o 3 minutos para cada quien, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con Jorge Santiago Jacinto, le vamos a pedir que se presente para que el público lo conozca. Gracias. Me llamo Jorge Santiago Jacinto. En Canal Capacidad Cognitiva
necesidades temprana. He pasado muchos obstáculos muy fuertes. Y con usted me ayuda a seguir adelante y me enseñaron a hablar poco a poco. No habla perfectamente bien, pero habla con despacio para que me entiendan bien. Y actualmente trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Acuario, y también estoy estudiando el doctorado en ciencias en la educación. Gracias. Gracias, Jorge. Pues él viene de la Cuayet, ya nos explicó, es una persona muy profesional. Con él hemos trabajado un proyecto muy importante que ya iremos hablando de él, por supuesto. Le voy a pasar la voz a quien me queda más cerca, que es la maestra Claudia Peña Testa, para que nos haga favor de presentarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Peña y yo soy titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad desde el 2018. Y yo he sido docente más o menos 37 años. He sido activista desde sociedad civil por los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad. Tengo una hija con discapacidad intelectual y autismo, lo cual me lleva justamente a meterme en todo este tema y pues a ser muy consciente de todos los retos que implica y el compromiso que pues desde la sociedad tenemos para ir generando pues muchas acciones a favor de este grupo poblacional. Gracias por la invitación a DGTIC, a ESUE y pues gracias por la invitación. Hola, buenos días a todos. Yo soy Judith Pérez Castro, soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Soy investigadora titular y desde el 2013 en la UNAM he venido desarrollando distintos proyectos sobre equidad e inclusión educativa. Mi especialidad es en el nivel superior, pero también he trabajado con otros niveles educativos. También me ha tocado colaborar con proyectos internacionales que tienen que ver con la inclusión, no solamente de personas con discapacidad, pero también de jóvenes y de estudiantes de origen indígena. Y bueno, estoy aquí, agradezco la invitación de la DGTIC y también del Museo UNANOY. Me da mucho gusto compartir este espacio con amigas y colegas que tienen mucha trayectoria en el tema. Gracias, Judith. Pues muy bien, vamos a iniciar la primera ronda de preguntas. Me gustaría que nos platicaran un poquito qué se ha hecho desde sus respectivas dependencias, qué colaboraciones tienen, qué líneas de trabajo siguen y también si con esta explicación nos pudieran compartir algún ejemplo de casos de éxito o casos concretos de cómo la accesibilidad ha impactado positivamente en la experiencia de estudiantes con diversas necesidades. Vamos a iniciar, si me permiten, con Jorge para que él nos dé su respuesta. Gracias. Para mí, estudié en diferentes escuelas en el gobierno. Me ha costado muchísimo trabajo, por mi soledad. Y entonces siempre pedía a los profesores para que me sentara enfrente, para que me hablaran en mi pasillo, para que yo pudiera leer los sabios. Entonces los profesores trataban de explicarme con más claro, pero había muchos estudiantes que no podían atenderme a mí, tenía que atender a todos. Y entonces así pasaban en las mañanas con terapia y en las tardes en una escuela normal. Y en las noches se trabajaba con mi papá para que me explicaran de lo que vimos en la mañana y en la tarde. Y todo esto fue un trabajo muy complicado para mí, porque no entendía bien las palabras. Y poco a poco empezaron hasta que cuando entré a la universidad
Entonces sí no sabía qué carrera podía estudiar en una universidad. Y entonces los profesores de cada clase pasaban con mayor rapidez. Y yo no tenía tiempo para entender. Y pedía los apuntes para que yo sacara unas copias. Entonces, mi primera idea fue decirles a los profesores que hicieran una presentación de acetatos, porque antes no había internet, no había tecnología. Entonces había aparatos de acetatos para presentar la presentación. Esta fue mi primera idea, de proponer a los profesores. Entonces los profesores hacían una presentación de cada clase de la que vimos. Esto me ayuda mucho a entender de la que vimos, porque los profesores siempre escribían el pizarrón y no podía leer los sabios, por eso que no se hace tanto. Y él no se explicaba para que yo pudiera leer los sabios. Este fue mi primer mayor ejercicio de mi idea de los acetatos. Este fue más complicado porque había algunas palabras que no entendía, por ejemplo, el cajero. Entonces tenía que hacer unas preguntas y poco a poco tenía que entender todo esto. Y también a mis compañeros con unas preguntas me trasladaba a mí si me contestase cada pregunta, porque empezaba a pensar de lo que iba a responder. Entonces, a veces unos compañeros respondían rápido y no podía alcanzar lo que decían unos compañeros. Y perdía muchos apuntes todo esto. Y pues, en mis tiempos libres pasaba en la biblioteca para investigar de lo que vimos en la clase. Así como repasar los ejercicios para practicar poco a poco. Por ejemplo, en los apuntes no pasaba limpio. Marcaba, por ejemplo, el azul significa el título, el rojo significa algo importante. Con diferentes colores en el marcado me ayudaba a identificar lo que era más importante para estudiar. Entonces, todo el tema que hacemos es trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sabemos que estar aquí dentro de la universidad ha sido todo un reto para ti. Ya nos comentas básicamente todas las barreras que enfrentaste, por supuesto. Actualmente, déjenme comentarles, para complementar su respuesta de Jorge, él trabaja en la CUAYED, y la CUAYED desde hace aproximadamente 5 años o un poquito más ha estado trabajando estos temas de accesibilidad con bastante éxito. Nos hemos aliado con ellos para poder desarrollar algunos proyectos. Jorge ha sido un elemento principal, un académico de gran importancia, porque precisamente gracias a toda esta experiencia para solucionar las problemáticas que él ha vivido a nivel personal, pues nos ha permitido también aprender muchas cuestiones con respecto a cómo aplicar estas condiciones de accesibilidad tecnológica en los proyectos. Acabamos de terminar un proyecto con la CUAYED que habla precisamente sobre la importancia que tiene el crear cursos que puedan ofrecerse a los docentes para que puedan sensibilizarse y conocer las problemáticas que tienen los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y tenemos por ahí en ese mismo sitio pues algunos recursos de apoyo para que los docentes puedan consultarlos y aprender un poquito sobre cómo activar las funciones de accesibilidad en dispositivos, ya sea en una computadora o dispositivos móviles. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, pues la misma pregunta me gustaría que la fueran resolviendo primero la maestra Claudia y posteriormente la doctora Judith. Adelante, por favor. Sí.
Bueno, desde la unidad de atención para personas con discapacidad tenemos 3 ejes, uno que es el eje de cultura inclusiva, otro identificación de buenas prácticas y el último incidencia en políticas institucionales. Y bueno, aquí tenemos diversos proyectos. En el caso de la cultura, así como lo comenta Esther, pues hemos trabajado diversos cursos de formación dirigidos no nada más al docente, al personal docente, sino también a los trabajadores de base y funcionarios para concientizar sobre el tema de la discapacidad y la inclusión, ¿no? Y cómo a veces sin querer nosotros podemos ser barreras para que las personas pues ingresen, permanezcan o egresen de la universidad. Aunado a ello, identificamos y colaboramos en buenas prácticas y esto lo hacemos con muchas entidades. Tenemos enlaces en todas las facultades y en el sistema bachillerato, con ellos tenemos juntas periódicas y en esas juntas compartimos diversos proyectos que se dirigen también a las personas con discapacidad. Y ahorita, por ejemplo, algo que se está llevando a cabo es una aplicación del SET, del Grupo de Washington, para identificar población con discapacidad. Hasta el 2020 teníamos ya una población identificada de 1,200 personas con discapacidad en la universidad. Sin embargo, estos números van cambiando y este mes estamos haciendo otra vez una aplicación en diferentes facultades, pues para poder identificar, pero además saber quiénes son, dónde están, qué se necesita y a partir de ahí, pues generar otro tipo de trabajos. Y en la atención directa que damos al estudiantado, ahí lo que hacemos es, por un lado, por medio de una colaboración con la Facultad de Psicología, damos un acompañamiento psicológico, porque en ocasiones puede ser que el alumno o la alumna adquiere la discapacidad de un semestre a otro, por lo que requiere un acompañamiento por el tema, cómo se siente que está enfrentando, y bueno, la Facultad de Psicología nos ha apoyado en esta labor que impacta la calidad de vida de nuestra comunidad. Y por otro lado, tenemos junto con psicología un programa también de incidencia directa en estudiantes con discapacidad y también servicio social lo tenemos en la unidad. ¿Qué hacemos? Acompañar para brindar estrategias de aprendizaje a estudiantado que requiere, es decir, hace ratito escuchando a Jorge, él decía, bueno, yo usaba estas herramientas para estudiar. Lo que nosotros hacemos es que de estudiante a estudiante hablan sobre las herramientas que se utilizan, aprenden uno de otro y ver de qué manera se optimiza esta eficiencia académica. Y además de ver de qué otra forma se colabora, ¿no? Es decir, si alguien tal vez no sabe usar el PowerPoint, pues esta persona de servicio social pueda también ayudarle, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchos proyectos que van trabajando a la par. Alguno de ellos también tiene que ver con convertir recursos educativos accesibles, así como incidir en algunos docentes en el sentido de que den documentos accesibles. ¿Por qué? Porque para la población ciega, por ejemplo, no les sirve la imagen porque no la lee el lector de pantalla. Entonces, lo que hacemos también es dar cursos, esto con el apoyo de DGTIC, a docentes para que aprendan a convertir recursos, pero también lo hacen nuestros servidores sociales con la finalidad de que no todo tenga que hacerlo el profesor, sino que también podamos de manera conjunta pues ayudar a que esto sea posible y el documento llegue con mayor tiempo a la persona, porque si no la ponemos en una situación de desventaja. Es decir, mientras todos tienen el libro que van a leer, la persona que tiene una discapacidad visual tarda tal vez 2 semanas en tener el material y eso evidentemente lo posiciona diferente, ¿no? Y hace que eso incida, por ejemplo, en su evaluación. Entonces, lo que tratamos de hacer es pues que esto no ocurra. Y algo importante, para cerrar este bloquecito, sería que nosotros entrevistamos al estudiantado que se acerca para saber exactamente qué requieren, porque esto es un traje a la medida. Y a partir de ahí la UNAV dirige un oficio a nuestros enlaces, al secretario administrativo, depende en dónde esté situado la barrera, la problemática, y entonces pedimos de la colaboración de la facultad o de la entidad para que se hagan los ajustes razonables que el estudiante requiere y que pueda permanecer en la licenciatura o en el sistema donde se encuentre. Judith.
Muchas gracias. Bueno, como ya comentaba, nosotros desde el 2013 en el ISUE hemos desarrollado diferentes proyectos con el apoyo de la DEGAPA, con financiamiento del PAPIT, en donde el interés justamente ha sido ver la situación de los estudiantes con discapacidad en la educación superior. Entonces, como parte de estos proyectos que hemos tenido, una de las estrategias que hicimos fue desarrollar el Seminario de Educación Superior y Discapacidad, que coordinamos desde el ISUE, pero como bien han dicho los colegas, no se puede hacer solo. Entonces, ese trabajo fue desarrollado de 2017 a 2020, infortunadamente la pandemia ahí nos detuvo, pero lo coordinamos entre una servidora y Alicia Angélica López Campos, del CAD-UNAM, del Centro de Atención a la Discapacidad, a las personas con discapacidad de la UNAM, y participaron, incluso Claudia ha colaborado con nosotros, han colaborado Celia Facio, Elia Lázaro, profesoras de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sí, también hemos colaborado con otras instituciones educativas, con Puebla, con Quintana Roo, con Veracruz, y este seminario estaba abierto a todos, es decir, llegaban investigadores, especialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, personas con discapacidad, y lo que se hacía era justamente compartir las experiencias y darles herramientas a las personas con discapacidad que también llegaban, pues para fortalecer el tema de la permanencia y el conocimiento de sus derechos, porque eso es algo también muy importante. Pareciera que las personas con discapacidad pues son personas que necesitan siempre asistencia, y lo que nosotros tratamos de recalcar es que estar en la educación es un derecho. Por ejemplo, ha sido una actividad muy importante que hemos desarrollado en el ISUE. Otra experiencia que nosotros tenemos, y que tiene que ver con eso también de aprovechar los recursos, es que yo imparto clases en el posgrado en pedagogía, y nos han tocado personas con diferentes tipos de discapacidad. Uno de ellos era ciego. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la OMPI tiene el consorcio de libros accesibles, pero infortunadamente cuando se trabaja a nivel posgrado o a nivel licenciatura, que ya lo señalaba Claudia, pues hay textos especializados que no están dentro de este consorcio. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos aquí? Este curso era justamente sobre inclusión educativa, y entonces, bueno, veíamos libros teóricos que no están accesibles para las personas ciegas. Entonces, hicimos una colaboración con la biblioteca del ISUE, y la biblioteca nos digitalizó los libros para que pudieran ser leídos con el lector de pantalla. Ajá. Claro, eso tiene su grado de complejidad, no siempre es posible, porque para empezar el material tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Y tiene un proceso tiene que ser un proceso de escaneo, se tiene que verificar si el libro está rayado, si el libro está muy viejo, si el libro está muy maltratado, entonces no se puede. Entonces, no siempre fue posible digitalizar los libros, pero, y creo que esa es la otra parte importante, porque sin duda alguna las tecnologías han llegado para quedarse y para apoyarnos en el proceso de inclusión, pero no lo es todo, necesitamos la colaboración también de las personas. Entonces, cuando no se pudo, ¿qué hicimos? Lo que organizamos fue que con los propios estudiantes del seminario, entonces los estudiantes leían a la persona ciega, o sea, ya sea que se le leyera directamente o le grababan la lectura, de tal manera que el estudiante pudiera tener previo a la clase, o sea, de ser posible con semanas de anticipación, para que él tuviera acceso a la lectura y pudiera ser partícipe en la clase. Por ejemplo, esa fue otra de las estrategias que tuvimos. Y ya para cerrar, también quisiera señalar que desde el 2014 el ISUE, en el marco de su política de acceso abierto, ha digitalizado los libros que publicamos, y eso ha sido una ventaja para los estudiantes con baja visión y ciegos, porque entonces los libros ya los pueden leer directamente con el lector de pantalla. Este es un proyecto que inicialmente no fue dirigido a las personas con discapacidad, pero que a la postre lo que se dio cuenta el instituto es que sí,
tenían estos beneficios. Entonces, lo que se ha buscado es que los libros previos a 2014 se pudieran digitalizar, porque evidentemente pues tenemos un grupo importante de especialistas en educación y en historia de la educación, y esos libros no están accesibles para todas las personas. Entonces, bueno, con este programa que ha implementado el ISUE, pues los hemos podido poner a disposición de la comunidad. Pues aquí estamos viendo algunas de las problemáticas que existen, y dentro de todo esto que van comentando, bueno, me parece muy adecuado tener la participación desde el ámbito de la DGTIC con respecto a lo que nosotros vamos haciendo. Nosotros tenemos un proyecto implementado desde el año 2010, yo soy la responsable de ese proyecto, se llama TIC para la Inclusión, y lo que hemos procurado pues es dar servicio en distintas áreas. Nosotros trabajamos en cuanto a la difusión del tema, pues realizamos eventos, procuramos estar al pendiente de otros eventos que hay dentro de la universidad para participar en ellos también, hacemos publicaciones, para tener esta colaboración interinstitucional, por supuesto, que es tan fundamental, tan importante para ir avanzando en la implementación de accesibilidad dentro de los espacios educativos. También tenemos el tema de la formación. Para nosotros es fundamental, como ya lo platicaban, que nuestros docentes, toda la comunidad universitaria en general, puedan tener información de primera mano con respecto a las necesidades y problemáticas que viven las personas con discapacidad, y sobre todo de cómo los recursos tecnológicos son una herramienta muy apropiada para generar estas condiciones de accesibilidad y sobre todo de acceso a la información para este tipo de personas o para esta comunidad. Entonces nosotros nos hemos dedicado a diseñar cursos a solicitud, es decir, si alguien en particular dentro de la universidad requiere un curso con algunas condiciones particulares, pues nosotros buscamos las herramientas apropiadas y generamos el curso para poder impartirlo. De esta manera también hemos visto el impacto que tiene estos cursos, y lo que se ha realizado en los últimos años es llevarlos a cursos online. Entonces, con esto, pues la verdad es que hemos aumentado nuestra capacidad de atención dentro de la universidad y a nivel externo, por supuesto, también hemos colaborado de manera muy cercana, ya lo mencionaba Claudia, con la UNAPDI. Tenemos también el área de innovación tecnológica, donde hemos desarrollado 2 recursos que pueden ser muy interesantes para ustedes, sobre todo para Judith, ahorita que nos está comentando estas condiciones de adaptación que tuvieron que hacer sobre textos específicos. Uno de ellos, de los proyectos que tenemos, es el proyecto Red de Voces, que fue transferido a la UNAPDI para que ellos pudieran pues utilizarlo y llevarlo a otros espacios dentro de la universidad que a nosotros como dirección tecnológica pues no nos toca. Pero este proyecto de Red de Voces lo que hace es buscar voluntarios que puedan donar su voz. Esta donación de voz se hace a partir de que la persona pueda leer algunos textos que quedan registrados en audio en esta plataforma y quedan a disposición de usuarios con discapacidad, por supuesto. Tenemos otro recurso educativo que también desarrollamos, que es uno para creación de contenidos digitales accesibles. Es un curso autogestivo, es decir, nosotros proveemos, digamos, como la inscripción para este curso, y cada uno va gestionando sus tiempos, va administrando sus tareas para poder irlo realizando conforme al ritmo que cada uno quiera. Este proyecto de contenidos accesibles también fue donado para la UNAPDI, entonces, bueno, cualquier información que requieran en relación a ellos, pues con Claudia Peña, por supuesto. Otro aspecto que desde la DGTIC vamos trabajando de manera muy formal son las asesorías. Actualmente tenemos la asesoría para estudiar y identificar cómo está el nivel de accesibilidad en sitios web. ¿Sí? Nosotros podemos hacer estos estudios para detectar los puntos de mejora que tienen estos sitios, o bien también podemos colaborar en el desarrollo de sitios accesibles para fomentar el acceso a la información de personas con discapacidad.
Y una parte que es muy fundamental, y yo creo que todos coincidimos en eso, es la incorporación de personas con discapacidad en las tareas que cada uno vamos haciendo dentro de la universidad. Para nosotros, por ejemplo, desde la EGETIC, donde desarrollamos tecnologías, pues es bien importante que los usuarios con discapacidad vengan y nos digan si lo estamos haciendo bien, porque nosotros podemos seguir las pautas que existen para hacer tecnologías accesibles y podemos decir, bajo nuestra impresión, que ya cumplimos. Pero cuando esta tecnología la ocupa realmente el usuario, ahí perdemos, ¿no? Nos damos cuenta que nos falló tal condición o que esta técnica que aplicamos no está cubriendo una necesidad particular. Entonces, bueno, es bien importante pensar en que los usuarios con discapacidad vengan a trabajar con nosotros. Bueno, como ustedes ven, hay mucho trabajo que está realizando la universidad, quizá no todo mundo lo conozca, es por eso que abrimos estos espacios. Vamos a la segunda pregunta. En esta segunda intervención, pues vamos a hablar un poquito del éxito que hemos tenido con nuestros programas, con nuestras líneas de investigación, y vamos a hablar un poquito de las barreras a las que nos hemos enfrentado, porque también, a pesar de que nosotros no tenemos una discapacidad, también tenemos barreras para poder desarrollar cuestiones de accesibilidad dentro de la universidad. Si nos pudieran compartir algunos ejemplos de éxito que han tenido con respecto a las líneas de trabajo que han ido haciendo, y también si nos pudieran comentar qué obstáculos han tenido que enfrentar para desarrollar estas propuestas y de ellas, pues, ¿qué lecciones podríamos estar aprendiendo a partir de estas experiencias? Jorge, si nos haces favor. Gracias. Para mi caso, como había platicado hace rato, que para mí el pasar de muchos obstáculos muy fuertes es los sabios. Y actualmente, cuando empezó la pandemia, entonces en ese día estudiar la maestría y el doctorado, tuve que buscar una forma para que yo pueda ver los sabios. Pero me costaba mucho trabajo, tuve que buscar en diferentes tecnologías, herramientas y todo esto, de lo que aparecieron por internet. Entonces conseguí una herramienta que puede traducir de voz a texto, de texto a voz. Pero me costaba mucho trabajo, porque hay muchas herramientas muy parecidas. Y entonces encontré uno que funciona muy bien, pero no completa bien en la oración. Y también algunos videollamadas, por ejemplo, Zoom, Meet. En diferentes videollamadas, antes no había subtítulo. Entonces, tuve que acercarme a la pantalla para poder leer sus audios. Entonces, me costaba mucho trabajo y poco a poco ya que aprendemos a la tecnología y nuevas herramientas para esto. Y después, para superar estas herramientas, pero una inflexión de una experiencia educativa para superar esa barrera de comunicación, porque la comunicación es lo más importante para todas las personas con discapacidad. Y saber investigar qué herramientas necesitamos para todos, para que sea accesible, el uno para todos. Y toda esta fe, diferentes herramientas para lo que tenemos a texto. Y entonces, perdón, tuve que escribir hacia su puerta, porque a veces se me olvida. Bien. Este es un ejemplo de mi éxito con las computadoras en internet, son las aplicaciones que vaya incluyendo para todos los estudiantes en diferentes con discapacidad. Algunos no sabemos cuál es la importancia
de esto que pueda cambiar y también puedan hacer que tengamos una inversión para esto. No sé si quieren cambiar, por ejemplo, el uso de los intérpretes. Y vamos a imaginar cuántas materias y cuántas horas. Y no tenemos suficientes para pagar a los intérpretes. Y necesitamos otra forma de traductor de música a texto para que no haya un intérprete. Pero el problema es que nosotros no conocemos algunas palabras. Entonces, el significado es muy importante. Lo más importante es accesibilidad y recursos, sensibilización y educación, comunicación abierta, herramientas tecnológicas innovadoras, solidaridad familiar, adaptación y creatividad, y la determinación y el trabajo duro. Gracias. Gracias, Jorge. Yo creo que este ejemplo de hablar del uso de herramientas tecnológicas es muy importante, hay que explorarlas, sobre todo es muy importante el trabajo que vas haciendo tú para reconocer, para identificar y para recomendar el uso de algunas de ellas. Yo creo que en algún momento pasaremos alguna lista de estas herramientas que trajo Jorge y que amablemente va a compartir con nosotros. Muy bien, no sé, Claudia, si nos quieres hacer favor de responder. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí tenemos varias experiencias. Una de ellas, les comento rápidamente que en el 2019 respondimos una convocatoria que saca CONACYT y esta convocatoria era para aspirantes a posgrado con discapacidad. Y bueno, esa convocatoria salimos desde la unidad y versaba sobre generar cursos para fortalecer habilidades académicas en aspirantes a posgrado con discapacidad. Y entonces lo que hicimos fue generar diversos cursos completamente. Tuvimos una convocatoria de 12 personas, y bueno, de las 12 personas, 5 al día de hoy ya aplicaron y están en un posgrado. ¿Cuál fue el reto? Pues pensar en los cursos, por ejemplo, en el curso de textos en inglés para personas con discapacidad y que incluyera pues a todas las discapacidades, ¿no? Porque además un reto es que las personas con discapacidad se enfrentan a que a veces no tienen el título porque falta el idioma, porque a veces el docente les dice es que no sé cómo calificarte, el idioma me pide 5 habilidades y entonces yo no sé cómo sustituir la parte auditiva, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, junto con el Centro de Lenguas de Aragón, adaptar el curso para que todos pudieran tener estas herramientas y que tuvieran este documento para que les pedían en los posgrados para poder aplicar, ¿no? Inspirados en el año pasado competimos a nivel nacional con otras 87 universidades para un proyecto que denominamos Proyecto para desarrollar habilidades socioeducativas en estudiantes con discapacidad. Y bueno, la UNAM ganó el primer lugar del premio y con este premio impulsamos 7 cursos que estamos ahorita realizando enfocados a población con discapacidad. En esto se encuentra derechos humanos, el acceso a tecnología, también comprensión de textos en inglés, estrategias de aprendizaje, cómo construir mi proyecto de vida, y lo que nosotros hicimos fue sacar estos cursos, han sido por diversas convocatorias, cada uno de ellos. Lo interesante es que hay personas que se han inscrito al curso que no pertenecen a la universidad porque decidimos hacer, me cambio de micro.
Gracias. Decidimos así hacerlo porque empezaron a escribirnos personas que estaban en otras universidades o que estaban en nivel bachillerato. Y entonces en este momento hemos atendido más o menos con estos cursos a 50 personas de diversas edades, de diversas discapacidades. Todavía nos falta aplicar 3 cursos más y que termine el de comprensión de textos. ¿Cuáles son las barreras que hemos enfrentado? Pues una, que vemos que no es algo complejo, pero que en algunas áreas pareciera que es muy complejo. Por ejemplo, hablar de dar idioma y que los cursos sean completamente accesibles, pues hay personas que creen que es algo como que no se puede lograr, ¿no? Creo que aquí es una barrera que va a la creencia, al estigma. Y realmente no, o sea, incluso tener audios permite que favorezcas no nada más a una persona con discapacidad, sino a una persona que tal vez el audio lo escuche en el camino al trabajo, por ejemplo, o en el coche, ¿no? Como que hay ocasiones en que la barrera actitudinal es más fuerte porque está muy enraizada en lo que creemos que va a ocurrir y no lo vemos como el beneficio que se puede dar a toda la población. Y claro, estos cursos vienen pues con esta idea del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que es algo de lo cual podemos haber escuchado últimamente, que estamos trabajando como en esta cuestión pedagógica de enseñar para todas las personas, independientemente de la condición, porque el recurso es el que debe de llegar a todas y a todos, ¿no? Y es cómo lo hago accesible, cómo sí lo logro. Entonces me parece que ese ha sido como el reto. Ha sido muy favorable que se han sumado diversas instituciones como la ENES Morelia, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de GETIC, y bueno, junto con ellos hemos ido atendiendo estos cursos en particular, pero además de ello tenemos pues otras, ¿no? Y bueno, ya en el siguiente bloquecito les pondré también un ejemplo de alguien que incluso trabaja también en la universidad y que también tiene una discapacidad y que a partir de la tecnología es como ha sido egresado y pues también trabaja en nuestra comunidad. Sí. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Judith, por favor. Bien, gracias. Bueno, yo aquí, mi trabajo más bien ha sido en el ámbito de la investigación. En el ISUE tenemos 2 publicaciones que han salido de este proyecto, en donde han colaborado diferentes especialistas en el tema. Y en una de ellas, por cierto, Claudia nos ha hecho el favor de colaborar también. Y bueno, aquí se recogen experiencias de diferentes investigadores y de diferentes instituciones, con diferentes también grados de complejidad, algunos trabajos más teóricos, otros trabajos más derivados de la investigación empírica, pero de todo esto, justamente porque lo que hemos buscado con este proyecto es pues tender puentes con otras instituciones educativas. De este proyecto yo quiero señalar específicamente el caso de una colaboración con colegas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Allí se implementó un taller desarrollado por las maestras Irma Coeto y Guadalupe Palmeros, que con base en el programa de educación superior virtual incluyente para América Latina, el programa ESVIAL. Entonces, a partir de las pautas de ESVIAL, lo que se hizo fue un taller para la capacitación de estudiantes con diferentes tipos de discapacidad, fundamentalmente personas ciegas y con baja visión, para el uso del Word y del PowerPoint, porque es algo que ellos presentan una dificultad importante, ¿no? Entonces, bueno, el taller consistió primero en buscar la colaboración de estudiantes sin discapacidad para que ayudaran como monitores en el proceso, ¿no? Se lanzó la convocatoria, asistieron 4 estudiantes con discapacidad y el curso taller se dividió en 2 partes. Primero, ¿cómo se llama? Las pautas para la creación de contenidos accesibles en Word, y el otro fue cómo crear presentaciones accesibles en PowerPoint, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros logros? Bueno,
En primer lugar, los estudiantes adquirieron diferentes herramientas como elaboración de textos con tamaño y tipo de fuente legible, aplicación del idioma correspondiente al documento, creación de etiquetas libres, creación de hipervínculos, inserción de frases cortas y gramaticales y con corrección gramatical, estructuración de presentaciones, plantillas y diapositivas, colocación de títulos y encabezados y verificación del orden correcto en las diapositivas. Bueno, estos fueron nuestros logros. ¿Cuáles son las barreras? Para empezar, y esto ya es algo que ya hemos mencionado los de esta mesa, es conocer las necesidades de las personas con discapacidad. Por eso me parece muy importante que en un conversatorio sobre inclusión y tecnologías, bueno, esté presente, por ejemplo, Jorge, ¿no? Porque nosotros, los profesores, podemos diseñar cosas, como decía Esther, desde lo que no consideramos o lo que la investigación nos ha dicho que se debe de hacer. Pero las personas con discapacidad, como todos nosotros, tenemos necesidades muy específicas, ¿no? Y entonces, al momento de ponerlo en marcha, entonces sabemos qué es lo que tenemos que ajustar, cuáles son los alcances, si funciona o si no funciona. Y creo que eso también esa es una de las principales barreras que tenemos, porque en las instituciones a veces diseñamos cosas como para la generalidad, ¿no? Y entonces, bueno, creemos que ya con eso vamos a solucionar el asunto, y no es así. Entonces, primero hay que conocer a nuestros estudiantes. La segunda barrera que nosotros tuvimos tiene que ver con los recursos tecnológicos, porque para dar este tipo de talleres, pues se necesitan equipos donde se puedan cargar, por ejemplo, los programas, ¿no? Y a veces los propios chicos o los profesores tampoco tienen el equipo con la versión que se necesita, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene el tema de los recursos tecnológicos y también de los recursos económicos, porque a veces no tenemos, o sea, los chicos no tienen para comprar los recursos que se necesitan. Bueno, ahí se requiere pedir apoyo de otras instancias para comprar los software, para comprar el equipo adecuado. Bueno, esa es otra de las barreras que tenemos. Otra cuestión es, por ejemplo, el tema de las habilidades académicas en los jóvenes con discapacidad. Nosotros cada vez más hemos identificado que las personas que nos llegan a la educación superior son personas que han hecho una trayectoria, digamos, combinada entre la educación especial y la educación regular, o bien ya son personas que están en la educación regular. Generalmente, o sea, el número de personas que viene o la proporción de personas que viene únicamente de la educación especial es muy bajo. Pero también sabemos que dependiendo el tipo de discapacidad, pues se incrementan también las barreras a lo largo de la formación escolar previa. Y a veces, como señalaba Jorge, a veces los maestros dicen, bueno, es que tengo muchos estudiantes, no puedo atender al estudiante con discapacidad. ¿Y qué pasa? Aunque llegue a la universidad, traen ciertos rezagos, ¿no? Que, por ejemplo, esto es lo que señalaba Claudia, ¿no? El tema de las habilidades académicas que se necesitan reforzar. No porque no sepan, sino porque a veces traen cierto rezago con respecto a sus compañeros. Entonces, bueno, para hacer este tipo de talleres necesitamos que ya los jóvenes, por ejemplo, tuvieran ciertas habilidades para la búsqueda de información, para el análisis de datos, que a veces no los tienen, y que yo creo que este tipo de talleres, que eso también es muy importante, benefician a toda la comunidad, no solamente a las personas con discapacidad, porque también tenemos estudiantes sin discapacidad que tampoco tienen las habilidades académicas. Entonces, a veces pensamos, no, es que implementar este tipo de cosas, pues son muy poquitos los que se benefician. Y no, lo que yo siempre he hecho énfasis es cuando hacemos nuestra universidad accesible, no solo se benefician las personas con discapacidad, se beneficia toda la comunidad. Entonces, eso es algo como muy importante, cambiar esta perspectiva como de que nada más es para ellos, no, es para todos nosotros. Entonces, bueno, esa es otra barrera que hay que trabajar, insisto, no solamente con las personas con discapacidad, sino en general con todos los estudiantes, pero que en este caso sí constituyó una barrera. De hecho, de los 4 estudiantes que inicialmente teníamos inscritos, finalmente quedaron 3 porque uno de los estudiantes no podía realizar las actividades que se tenían en el taller, ¿no?
Entonces, y creo que esa es una barrera importante, una barrera académica importante que nos toca también abordar desde la parte de la discapacidad. Y creo que una última barrera tiene que ver con lo que ya hemos señalado también aquí, que es el tema de la actitud, la barrera actitudinal, que a veces, bueno, es lo más importante. A veces los profesores decimos, no, es que nosotros no vamos a poder trabajar con estas personas, o a veces también las personas con discapacidad se han enfrentado a tantas barreras a lo largo de su formación que ellos mismos pues pierden esta idea de que la educación, insisto, es su derecho, es parte de lo que ellos tienen derecho a ejercer, ¿no? Incluyendo la educación superior. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta universidad habíamos, en la división donde se impartió el seminario, el taller, perdón, habíamos identificado 8 personas con discapacidad y solo realmente se inscribieron 4. Entonces, bueno, a veces también es importante superar estas barreras, ¿no?, actitudinales que tenemos tanto los profesores como los estudiantes. Claro, por supuesto. ¿Cuántos puntos de interés puede surgir a partir de que reflexionamos y platicamos lo que estamos haciendo, ¿no? Esta cuestión del uso de las tecnologías, ¿no? Nosotros suponemos que si los estudiantes ya llegaron a la universidad es porque, wow, conocen mucho, ya vienen con muchas habilidades tecnológicas, además de las académicas, pero no es cierto, ¿no? Inclusive a los estudiantes que participan con nosotros en los cursos, que no son de este tipo, que no son especiales para personas con discapacidad, nosotros les preguntamos, a ver, como en un examen diagnóstico, ¿cuánto sabes de Word? Uy, dicen los estudiantes, no, pues yo de Word el 90% lo manejo al 100%, y ya cuando vamos viendo en la práctica cómo lo usan, eso no es cierto, ¿no? Es una impresión muy particular. Inclusive nosotros que hacemos uso de la herramienta, yo les aseguro que no estamos haciendo un uso apropiado de ella, ¿no? No estamos manejando, por ejemplo, los estilos para hacer documentos accesibles, ¿no? No estamos utilizando el verificador de accesibilidad que ahora trae esa herramienta para checar exactamente qué es lo que estamos haciendo mal. Estamos poniendo las imágenes, pero no les estamos dando una interpretación para que los usuarios ciegos, por ejemplo, puedan saber a qué se refiere esa imagen. En fin, son muchas cuestiones, ¿no? Otro punto que yo veo que a nosotros nos ha alertado mucho como DGTIC es esta cuestión de los tomadores de decisiones, ¿no? La participación que ellos tienen a veces es muy vaga, a veces como que sí están, como que no están convencidos del tema. Entonces necesitamos, por supuesto, trabajar en estas cuestiones a través de cursos de concientización para funcionarios, para las personas que están, digamos, arriba, que toman decisiones con respecto a qué hacer, ¿no? Porque gracias a que ellos puedan involucrarse, pues los proyectos pueden llevarse a cabo, por supuesto, ¿no? Entonces, muy bien, no me voy a entretener mucho, podría decirles lo que estamos haciendo en DGTIC, pero bueno, simplemente les comentaré que nosotros somos una dirección general relacionada a la tecnología, y esta vinculación que hemos trabajado por años de la tecnología con la discapacidad nos ha puesto como un referente, ¿no? Damos gracias porque en realidad muchas entidades universitarias se acercan con nosotros buscando apoyo para el desarrollo de estas prácticas tecnológicas, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Pasemos a la última ronda. Yo creo que la pregunta que viene es bien importante y bueno, yo nunca me la había planteado, pero gracias a que aquí nuestro colaborador Arturo Muñiz nos hizo favor de ponerla, me pareció realmente adecuada para traerla al conversatorio. Vamos a tener una visión a futuro, ¿sí? Imaginemos que de alguna manera la tecnología y la accesibilidad son frutos que se pueden dar de manera inherente a las prácticas universitarias. Vamos a suponer que ya no se necesita investigar, hacer proyectos para difundir información relacionada a ella, sino que simplemente ya está, ¿no? Ya la universidad es inclusiva. ¿Cómo se imaginan ustedes ese futuro teniendo ya la accesibilidad
aplicada en el ámbito universitario. Y bueno, pues para llegar a ese futuro que vamos a imaginar, ¿qué estamos haciendo nosotros en este presente? ¿Estamos marcando correctamente esas líneas que nos pueden llevar a concretar ese futuro? Esa pregunta me gustaría que la fuéramos resolviendo. Jorge. Gracias. Esta pregunta es muy importante, muy interesante para un futuro ideal. La tecnología y la accesibilidad debe ser amigable para todos. Los estudiantes todos tendrán acceso y lo que necesitan para aprender, para llegar ahí. Debemos crear reglas para hacer la tecnología accesible y investigar más y trabajar juntos. También es muy importante asegurarse que la UNAM cuente con el presupuesto para realizar inversión y las políticas educativas y tener disponibles y apoyar más implementación de tecnologías accesibles para hacerlo en realidad en plataformas de aprendizaje accesible, intérpretes virtuales, subtítulos inteligentes, multimedia accesible, comunicaciones sin barrera, apoyo de profesores sobre la accesibilidad, investigación en tecnologías accesibles, inclusión y diversidad, formación de profesores, diseño universal, normativas y políticas de accesibilidad, empoderamiento de la comunidad sorda. Todo esto es muy importante para todas las personas con discapacidad, porque nosotros sufrimos, nos esperamos y no sabemos lo que vamos a hacer. Imagínate de lo que viene en 2030. Toda la tecnología va a cambiar de mucho y todo va a avanzar con mayor rapidez. Y nosotros como discapacidad siempre hacemos muy lento aprendizaje y no podemos hacer con rapidez. Necesitamos frenar un poco, pero no se puede, porque la tecnología avanza muy rápido. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ojalá y contáramos con todo este tipo de herramientas que nos estás comentando. Claudia, ¿cuál es tu visión a futuro? Bueno, esta pregunta me gusta porque creo que estamos viviendo ahorita un cambio muy importante y que nos permite tener casos cercanos que si se generalizan en un futuro, pues vamos a poder dejar de hablar de estos temas, ¿no? Y ponernos todos en el mismo plano. Y bueno, quiero comentarles que ayer justamente tuvimos una reunión con Fernanda Trejo. Ella es una estudiante con parálisis de diseño, está en SUA, y ella pues está terminando la carrera y estaba muy inquieta por su futuro laboral, y ella decía, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Ella la asiste su mamá, y pues ella está en una silla de ruedas todo el tiempo. Y lo que hicimos fue contactarla con Matías. Matías es egresado de la UNAM, trabaja en SUA, es profesor, pero además Matías es activista en Guadalajara y está ahorita impulsando una iniciativa de ley para asistencia personal, ¿no? Entonces me gustaría solamente que escucháramos un poquito de Matías, un minutito, va a ser muy breve. Sí, adelante. Sí, es un audio que Matías nos ha compartido donde él… Me llamo Matías Santiago Alanís, soy politólogo egresado de la UNAM, tengo discapacidad motriz y discapacidad visual. Pienso que lo que he logrado hasta ahora ha sido mayormente gracias al apoyo de familiares cercanos y de docentes dedicados quienes desde un principio decidieron enfocarse en mis capacidades y no en mis debilidades.
Para hacerlo me proporcionaron herramientas de conocimiento y tecnológicas. Debido a ello ahora puedo utilizar una computadora de manera autónoma apretando un botón ubicado al lado de mi pierna derecha. De esta forma cumplí con la expectativa de algunos seres queridos, quienes deseaban que pudiera expresar mis pensamientos, tal y como lo lograron 3 personas que requerían altos niveles de asistencia: la poeta mexicana Gaby Brimer, el escritor irlandés Christy Brown y el astrofísico inglés Stephen Hawking. Como todas las personas con discapacidad que intentan acceder a los mismos derechos que sus semejantes, trabaja, tiene sí un apoyo, pero en general es una persona que incluso acaba de ingresar a la maestría en educación en ambientes virtuales en la Universidad de Guadalajara, pero él usa un sintetizador de voz. En ocasiones el asistente personal lo que hace es traducir por la limitación que él tiene en el lenguaje oral. ¿Qué queremos? Que haya más Matías, eso queremos. Más gente con discapacidad que tenga un empleo, que haga lo que quiere hacer de su vida, que tenga un proyecto de vida, pero que no dependa de la familia, sino que el Estado y la institución genere las condiciones para que todas las personas, independientemente de la condición que se tengan, ejerzan el derecho a la educación. Un derecho llave, porque pues nos dará también el derecho al trabajo, a tener una vida independiente, una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo yo creo que lo tenemos ya aquí, falta que trabajemos más para generar las condiciones, y para mí esto es inspirador, porque no es imposible. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar de manera conjunta y hacer cada uno lo que nos corresponde. Así que pues muchas gracias. Gracias, Claudia. Adelante, Judith. Bien, bueno, yo voy a responder esta pregunta desde lo que a mí me toca como investigadora, ¿no? Como socióloga en educación. Miren, yo creo que ciertamente aspiramos a universidades, a instituciones más incluyentes, pero coincido también con lo que señala Ainscough, que en el sentido de que la inclusión no es una meta, la inclusión es un proyecto, es un proceso, o sea, es prácticamente seguir avanzando y avanzando. Y sobre todo en el tema que nos reúne hoy de las tecnologías, creo que no creo que en algún momento podamos decir, bueno, ya llegamos, ¿no? Porque las tecnologías avanzan, los conocimientos avanzan, ¿no? Entonces, lo que sabemos ahorita, o a como aprendí yo a usar las tecnologías, y yo he tenido que seguir aprendiendo a lo largo de mi vida para poder estar al día con lo que me pide mi trabajo. Entonces, bueno, yo como qué vería importante para hacer en este momento, qué podríamos hacer. Para empezar, algo que ya estamos haciendo aquí en la UNAM, y bueno, que aquí este es un ejemplo, el tema de la alfabetización digital. No solamente de los estudiantes con discapacidad, sino también de los profesores. Esto es una de las barreras más importantes que tenemos. Los profesores a veces tenemos miedo de usar las tecnologías. ¿Por qué? Porque profesores como yo nos educamos con lápiz y papel, con las lecturas en los libros, con las fotocopias. Entonces, a veces adentrarnos a usar estos programas, pues nos parecen cosas como de imposibles, ¿no? Como de la televisión, de futuro. Entonces, creo que algo en lo que ya estamos trabajando es en el tema de la alfabetización digital, pero creo que esto se tiene que reforzar todavía más. Y no solamente con los estudiantes, insisto, sino con los profesores. Entonces, en esa medida, podríamos contar con herramientas que manejáramos pues, los dos integrantes de este proceso, los dos más importantes, ¿no? Que son los profesores y los estudiantes. Por supuesto, coincido en que tiene que haber una concientización de quienes toman las decisiones, pero si esto no se logra concretar a nivel del aula, las barreras para incluir a las personas con discapacidad van a existir, y lo ha demostrado la investigación. Hay una cantidad infinita de normativas, de disposiciones, de proyectos que se están llevando a cabo,
Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no llegan estas personas a la educación? ¿O por qué abandonan el sistema educativo? Porque a veces eso no llega al aula, no llega a lo que estamos trabajando cotidianamente. Creo que eso es algo que me parece fundamental para llegar a este futuro al que aspiramos, ¿no? O al que ya nos está alcanzando, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, y aquí quería señalar algo que justamente la DGTIC ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en este programa en este proyecto del ticómetro, ¿no? ¿Qué nos ha demostrado el ticómetro? Que los jóvenes, por ejemplo, en los resultados del 2021, nos mostraban que el 50% de los jóvenes encuestados en la UNAM tenían acceso a una computadora portátil, 20% a una computadora de escritorio y otro 20% nada más tenía acceso por medio del teléfono. O sea, nuestros estudiantes tenían la tecnología. ¿Dónde estaba el problema? Que los estudiantes no sabían usar la tecnología. Entonces, el proyecto del ticómetro nos decía que, o nos señalaba que las tareas más difíciles para los jóvenes era el procesamiento de textos, manejo de la hoja de cálculo y presentador electrónico, búsqueda de información y definición de criterios para su selección. Es decir, las tecnologías ayudan mucho, pero no son funcionales si de esta parte no tenemos la alfabetización y los conocimientos necesarios para usarla. Eso creo que me parece fundamental. Y esto me lleva al segundo punto que yo quería destacar en esta última pregunta, el tema de la formación docente y el cambio de las prácticas. Creo que la pandemia nos ha demostrado que la forma en que hemos enseñado hasta la fecha, el profesor hablando y los profesores y los estudiantes ahí escuchando o tomando notas, no siempre es funcional y tenemos que tratar de ensayar otras prácticas. Entonces, creo que el otro pilar que debemos fortalecer es el tema de la didáctica, de cómo enseñamos. Y eso es algo que se ha trabajado mucho desde el ISUR, es decir, el trabajo por proyectos, por problemas de estudio, por objetos, en lugar de estar pensando, como siempre, en estos compartimentos de español, matemáticas, naturales, sociales, historia, civismo. Entonces, articular proyectos de tal manera que lo que enseñamos sea significativo para los estudiantes, pero también podamos articular la colaboración con otros docentes, porque eso es una ventaja del trabajo por proyectos. A veces los profesores desarrollamos una estrategia, un proyecto muy bonito, pero ahí se queda porque los demás profesores que les dan clases a los estudiantes y al estudiante con discapacidad no lo conocen. Entonces, ahí podríamos articular varios seminarios, varios cursos, varias materias y trabajar con los estudiantes, no solamente con los estudiantes con discapacidad, sino con los estudiantes en general, pero necesitamos invertir esa lógica. En la medida en que no lo hagamos, bueno, pues vamos a hacer o vamos a cometer la misma equivocación de cuando empezamos con la pandemia, que algunos docentes nada más se paraban frente a la pantalla y hablar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cambiar ese otro pilar de nuestro trabajo diario, que es cómo enseñamos, cómo abordamos los contenidos y cómo los hacemos más incluyentes para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Sí, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que ya van inmersas las problemáticas que tenemos actualmente. Me parece que vamos haciendo un buen trabajo dentro de la universidad. Nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero para eso vienen las tecnologías. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos los recursos, tenemos este tipo de espacios donde podemos decir lo que falta para poder identificar dónde vamos a poner el siguiente trabajo, ¿no? Vamos a hacer seminarios de este tipo, vamos a correlacionarlos institucionalmente para seguir avanzando en el tema. Muy bien, pues me parece que hasta aquí nuestra ronda de preguntas. No sé si existan algunos cuestionamientos por parte de quienes nos están viendo a distancia o aquí en la sala. Sí, hay. Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecerles a las y los ponentes, porque la verdad estuvo muy interesante la sesión de hoy y por supuesto por la invitación. No sé
son dos preguntas básicamente. No sé si ustedes tengan datos respecto de qué tanto la oferta cultural que existe en el país, es decir, hablando particularmente de museos y recintos museísticos o culturales, es qué tanto acceden los alumnos en nivel universitario a esta oferta. Es decir, si hay algún dato, un porcentaje de cuáles actividades son las que más, digamos, son vistas o a las que acuden cotidianamente, ¿no? Y por otra parte, pues también creo que es importante, ¿qué tanto saben ustedes de los recintos, los museos? Son un punto en donde los alumnos, los estudiantes, acudan con familiaridad, es decir, no solo desde las barreras de accesibilidad, que en la mayoría de los casos existen, sino qué tanto desde su conocimiento saben, asisten o son parte de estas comunidades de museos que hay en la Ciudad de México y por supuesto en el país. Gracias. Gracias, muchas gracias por los cuestionamientos, son unas grandes preguntas, no sé si aquí pudiéramos dar respuesta. Bueno, yo no te podría decir el porcentaje, lo que sí podría decirte es que la oferta ha ido aumentando para personas con discapacidad, pero aunado a ello, han surgido diversos colectivos y colectivas de personas con discapacidad que están haciendo estas apuestas por el arte. Y eso también hay que reconocerlo porque están mostrando otras formas de llegar con estos temas a toda la población, ¿no? En Ciudad de México hay una red de museos justamente con esta idea de ir generando propuestas más incluyentes y creo que es una etapa importante porque hay una transición en torno a la accesibilidad también en ese sentido. O sea, cómo la accesibilidad no nada más tiene que ver con una rampa, sino cómo hacemos que la propuesta que tiene el museo también llegue a toda la población que se acerca. Entonces, me parece que la pandemia pues impacta porque frena un poco este movimiento que se había venido desarrollando con mucha fluidez. Claro, abre a que ahora sea también una apuesta digital, pero me parece que muchos museos se han ido sumando y además las propias instituciones estamos también pues abriendo esta puerta a conocer propuestas por parte de los propios grupos de personas con discapacidad, ¿no? Bueno, yo ahí también quería señalar el trabajo de la Red Latinoamericana por la Inclusión. Recientemente han abierto espacios para el tema de la accesibilidad del arte y la cultura a las personas con discapacidad. Esta es una red muy importante y bueno, agrupa a diferentes académicos, activistas y personas con discapacidad. Y bueno, se ha hecho, ahora recientemente incluso hubo un evento, se han hecho diferentes eventos justamente pues para ver las necesidades de la población, porque bueno, sabemos que los diferentes tipos de discapacidades también nos marcan diferentes necesidades, ¿no? Y no solamente las personas con discapacidad, sino por ejemplo las personas de la tercera edad, que también necesitan apoyos para a veces acceder a las exposiciones, a la parte cultural y a todas esta oferta que hay en las ciudades. Si en realidad estos datos los desconocemos, sería muy interesante empezar a trabajar en ellos, por supuesto, pero esto ya sería en función de ver los intereses que tiene cada museo para saber exactamente qué es lo que necesitan, si identificar o promover alguna sección en particular, no lo sé, ¿no? Pero podríamos irlo haciendo, por supuesto. Otra vía que tienen ustedes es que a través de sus sitios, de sus páginas web, pues ahí podrían monitorear las estadísticas que existen para ver de qué manera están navegando los usuarios, ¿no? Dónde se están deteniendo más, qué están leyendo, qué les interesa o qué abandonan de manera más rápida, porque también eso es muy importante. Esas son las áreas de mejora. Dentro de las universidades también es importante decir que se promueve la investigación. Yo conozco a estudiantes de posgrado que están haciendo investigaciones sobre los distintos tipos de arte
que pueden hacerse incluyentes, ¿no? Elementos con relieve que puedan ser tocados, táctiles, digamos, para que las personas ciegas puedan acceder a este tipo de exposiciones, por supuesto. Hay mucho que se está haciendo, yo creo que en las universidades hay demasiado material que quizá para los museos podría ser de interés. Muchas gracias. No sé si alguien más. No, no hay preguntas, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a cerrar con este evento, agradeciendo por supuesto a nuestros entrañables amigos su participación y su exposición de estos temas que de verdad nos dejan con muchas más ideas para estar atendiendo posteriormente. Jorge, muchas gracias por haber asistido, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Pues gracias al museo también, gracias a toda la parte técnica que ha hecho posible la transmisión de este evento. Les agradecemos mucho su tiempo y bueno, pues no nos queda decir más que muchas gracias y sigamos trabajando. Hasta luego.